Doctora, en vista de que muchas veces esperamos ya tener algún síntoma o algo evidente o algo que nos alarme como padres, ¿cuándo debería el padre llevar al niño al endocrinólogo pediatra? Claro, no es que el papá tiene que llevar al niño a todos los interconsultores, ¿no? Al cardiólogo. Ese niño está bajo, está gordito, no crece, algo más le puede estar pasando. Específicamente, ¿cuándo deberían visitarlo a usted, doctor, como nefrólogo pediatra? Bueno, muy bien, hablando de esa especificidad, considerar como padre de familia o tutor todo niño nacido con prematurez, neuropatías y evidentemente después cualquier signo y síntoma que se asocie a la vía urinaria y el riñón. Adelante, ¿estamos listos? Comenzamos. Bienvenidos doctores, doctora Andrea Badani, doctor Claudio Oropesa, bienvenidos a este Conversar Médico, un doctor podcast, el primer podcast médico de Santa Cruz. Entonces, hoy hemos pensado en ustedes como profesionales invitados a este Conversar Médico y qué mejor que fusionar especialidades que hoy en el mundo están siendo fusionados para trabajar en conjunto, ¿no? La endocrinología, la nefrología y en este caso las especialidades de los más pequeñitos, ¿no? La pediatría. Entonces, la endocrinología pediátrica y la nefrología pediátrica fusionadas en la clínica Foglianini para empezar a trabajar en conjunto en pro de la salud de los más pequeñitos. Entonces, bienvenidos doctores. Gracias. Quiero por favor que cada uno se presente y que pueda comentarnos brevemente la especialidad que tienen, dónde se formaron rápidamente y empezar a conversar de esta fusión estratégica que la clínica Foglianini está poniendo a disposición de la población. Doctora, Bien. primero las damas. Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de trabajar en la clínica. Yo soy pediatra, me formé en el Hospital Italiano en Buenos Aires y soy endocrinóloga pediatra en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires también. Y estoy acá hace algunos años. La endocrinología pediátrica abarca absolutamente todo, ¿no? Y se fusiona y se complementa con otras áreas pediátricas también. Empezando desde lo que es básicamente el crecimiento y el desarrollo en los niños, ¿no? Entonces, ¿cuándo acudir a un endocrinólogo? Es una pregunta muy, muy frecuente y en realidad lo ideal es que cada niño, fuera de que tiene que ir, por lo general la gente está muy acostumbrada a ir al pediatra cuando está enfermo. En un momento de enfermedad es muy difícil hacer un control muchas veces de cómo está creciendo ese niño, cómo es el desarrollo. Entonces, cuando el pediatra detecta que hay alguna alteración en el crecimiento, en lo que es el desarrollo, bueno, en ese momento es ideal mandarlo al endocrinólogo, ¿no? Cuando hay baja talla, alta talla, alteraciones con lo que es la pubertad, que ahora es tan frecuente, pubertades precoces, cuando esta se retrasa, pubertad tardía y, bueno, dentro de lo más grande que se ve en la endocrinología, todas las alteraciones con, bueno, todo lo que es sobrepeso, obesidad y diabetes, que últimamente también ha aumentado muchísimo lo que es la población pediátrica, tanto la tipo 1, que es la más frecuente, que es autoinmune, pero también gracias al aumento de lo que es la obesidad, la de tipo 2, cada vez más frecuente en adolescentes. Así es. Gracias, doctora. Doctor Claudio, como lo conocemos todos en la clínica, usted es nefrólogo, pediatra. Cuéntenos un poquito sobre su formación y lo que viene desempeñando en la institución de hace muchos años. Muy buenos días, querido Néstor. Buen día, querida doctora. ¿Cómo le va? La verdad que muchísimas gracias por la invitación y este incentivo a este conversar médico. La verdad que es de mucha llegada a nuestra población y soy médico pediatra, nefrólogo infantil. Trabajo hace 8 años en la clínica desde que llegué, desde el primer vez, desde noviembre de 2016. Me formé en el Hospital Posadas de Buenos Aires, estuve ahí 3 años para pediatría, hice nefrología pediátrica con una beca de la IPNA y hice un fellow también en terapia intensiva pediátrica junto con el hijo del doctor Repeto, que estaba en la terapia pediátrica en esa oportunidad. En realidad la inclinación por la
nefrología pediátrica fue a través de un conocimiento muy básico en la medicina, en cuando yo estaba estudiando en la Universidad de San Francisco Javier. Entonces tenía un cambio menos en la Argentina, tuve que ir turbo para poder alcanzarlos. Entonces de esa manera escogí nefrología pediátrica como su especialidad, consulta externa como nefrología pediátrica, y hace unos pocos meses se dio la posibilidad de estar en la coordinación de terapia intensiva pediátrica como parte importante en las decisiones y en el seguimiento diario de los pacientes críticos que llegan a nuestra institución. No es necesario solamente trabajar con pacientes críticos. Mi especialidad y la subespecialidad están dirigidas a prevenir. Exacto. Sabemos que nosotros podemos llegar al paciente con insuficiencia renal terminal, podemos llegar al trasplante como calidad de vida, pero queremos que no lleguen. Y así como dice la doctora y hace énfasis en que trabajamos juntos los subespecialistas, es que no vemos a un paciente como un órgano como antes. Entonces debemos considerar que somos pediatras como base y trabajar en conjunto para reconocer signos y síntomas que nos van a indicar de alguna enfermedad más adelante. Es decir, la medicina que antes decíamos 2 más 2 no es 4, se está volviendo más precisa. Entonces yo ya puedo predecir un daño a través de indicadores y puedo estar atentos. En cuanto a la subespecialidad, por ejemplo, quiero considerar que la nefrología pediátrica tiene como consulta principal la infección urinaria. Así es. Las orinas oscuras, que se refieren a hematuria, por ahí secundaria, piedras o litiasis. El campo es muy amplio, pero nos vamos desenvolviendo de esa manera. Perfecto. Qué importante escuchar de parte de ustedes todo este tema de la prevención, ¿no? Hoy en el medio nosotros vemos que la población pediátrica está teniendo cada vez más enfermedades que antes eran exclusivamente de los adultos. La doctora decía bien hace un momento el sobrepeso, la obesidad, la diabetes misma, cómo ha ido incrementando, y todo fruto de desórdenes que se ven alimenticios, desórdenes en cuanto a la poca actividad física, al sedentarismo, todo eso ligado al tema del uso excesivo de las pantallas. O sea, todo está enlazado, y qué importante escuchar de médicos subespecialistas con amplia trayectoria como son ustedes, de que están destinándose y están con el chip completamente establecido en que todo esto es la prevención, ¿no? Antes nosotros escuchábamos nefrología y pensábamos en un paciente con diálisis. Nosotros escuchábamos endocrinología y pensábamos, si pensábamos específicamente era un paciente diabético que ya tenía alguna complicación diabética, ¿no? Problemas en la retina, en los riñones, ¿no? En vasculares. Pero hoy todo lo que la medicina está haciendo esfuerzos, como decía el doctor Oropesa, parámetros específicos, indicadores que nos están diciendo, cuidado, este paciente se está perfilando para complicarse, para desarrollar tal enfermedad. Entonces esto es realmente importante y es bueno que la población lo sepa. La doctora decía algo interesante que hoy queremos conversar. Normalmente vamos al pediatra cuando estamos enfermos, ¿no? Y está bien, no está mal ir al pediatra. Ahora, hay situaciones específicas por las cuales un niño debería visitar a un endocrinólogo. En realidad el padre debería promover la visita al endocrinólogo. Y usted lo decía, sobrepeso, baja talla. Háblenos un poco de eso, de su diario vivir, de su vivir en la clínica. ¿Qué tipos de pacientes son los que usted ve habitualmente y que le está llamando la atención las tendencias que se van viendo en cuanto a esa población infantil? Bueno, dentro de los pacientes que más acuden a consulta son aquellos pacientes con que los papás notan alguna disparidad en cuanto a la estatura, por ejemplo, ¿no? Que hay que son más chiquitos que los compañeros, o algunos que son más altos que los compañeros. Y sobre todo esto se ve mucha más disparidad entre los 9 o a partir de los 8 o 9 años, que muchos de los niños fisiológicamente pueden empezar con pubertad, ¿no? Las niñas a partir de los 8, los niños a partir de los 9, y obviamente aquellos que van a empezar pubertad puede que estén un poquito más altos que sus compañeros. Y a su vez hay que ver de que estos niños no empiecen antes de tiempo, porque también hay mucha pubertad precoz, que es otro de las consultas más frecuentes que tengo.
y es cuando estos niños empiezan con signos puberales en edades más tempranas, a veces por el sobrepeso, la obesidad, un inicio de una telarca, que es el aumento del volumen mamario, por ejemplo, en las niñas, que es el primer signo puberal, pasa desapercibido, ¿no? Porque parece como más grasita, ¿no? Dicen, es un poco más es más rellenita, digamos, esa parte, Exacto. pero en realidad esa niña a veces vienen y han empezado pubertad un año antes. Y eso puede llevar también a que, si bien estos niños con pubertad precoz están más altos a cierta edad, pero se quedan más chicos luego, tienen baja talla más adelante si uno no los detecta o trata a tiempo, por ejemplo. Exacto. Y ahí lo que usted decía, la aparición del botón mamario, es cuando en las niñas vemos de que el botoncito mamario empieza a crecer, ¿no? La aparición del vello púbico, el olor también, el olor olor apócrino que se llama, ese olor a transpiración como de adulto. Exacto. También es algo que tiene que llamarles la atención a los papás, sobre todo, repito esto, si en las niñas empieza antes de los 8 y en los niños antes de los 9 años. La aparición del vello en las axilas también. También puede ser un hito, o que un niño empiece con acné, por ejemplo, ¿no? Que no es un cambio que debería tener. Que eso está totalmente relacionado con el tema hormonal. Con el tema hormonal, con Perfecto. que todas esas hormonas están empezando una fase puberal que puede ser precoz, y a veces se puede asociar a algunas alteraciones que uno tiene que buscar, ¿no? Que no sea, algún quiste, por ejemplo, en un ovario, alguna alteración a nivel central. ¿Hay algo relacionado al uso de perfumes específicamente, o de cremas cosméticas, que esté relacionado con este tema del desarrollo precoz? Sí, totalmente. Estamos muy expuestos, y cada vez más, a lo que son los disruptores endocrinos, que son sustancias que nuestro cuerpo pueden activar las vías, en este caso, de la pubertad, ¿no? Como las vías por donde van los estrógenos, la testosterona. Al simular todo esto, al actuar sobre estas mismas vías, entonces acelera la pubertad. Muchos de estas niñas que vienen, de estos niños que vienen con signos de pubertad precoz, simplemente al retirar estos disruptores endocrinos, es como que todo o revierte, o al menos se detiene y va mucho más lento, acorde a la edad o a la pubertad que normalmente deberían tener. Y esto, por lo general, la soya, ¿no? Los jugos, bueno, no voy a dar nombres comerciales, pero todo lo que son las leches de soya, los jugos hechos en base a soya, el uso en las niñas, ¿no? de cremas cosméticas, todo esto que está tan de moda desde edades tan chiquitas, del cuidado de la piel, de colocarse cremas, de tener su rutina de skincare que no deberían, claro, los perfumes, pintarse las uñas, y otros productos, ¿no? El uso de plásticos también. Toda esta sociedad todo lo que es más sintético lleva a que en nuestro cuerpo se activen algunas vías y puedan generar pubertad precoz. Gatillo específicamente. No en todos, ¿no? Pero hay niños que son más susceptibles. Sí. Y el tema de la piel del pollo, que se restringe en algunas circunstancias, sobre todo en el tema alimenticio, eso también. El pollo también no es que se le retira del todo, pero sí disminuir un poco la ingesta, ¿no? Perfecto. Unas 2 o 3 veces a la semana. Los embutidos también, por los conservantes que poseen. Entonces es como que uno retirando o modificando algunas cosas de la dieta, mejora. Y otra cosa que lleva también a lo que es la pubertad precoz, a distintas alteraciones endocrinológicas, es, como habíamos dicho, el sobrepeso, la obesidad. Entonces también todos estos niños que empiezan con estos cambios, y tanto para el crecimiento como para la pubertad, lo que se recomienda es dejar de tener una vida sedentaria, que empiecen a hacer ejercicio, y también todo eso como que va regulando toda la parte hormonal en todo sentido, ¿no? Desde la pubertad, desde las alteraciones endocrinológicas que puedan surgir por el sobrepeso, obesidad, porque hay muchos niños que, yendo hacia este otro lado, ¿no? De lo que es el peso, también vemos complicaciones que antes se veían en adultos. Exacto. Muchos niños con hígado graso, con hipertensión, con alteraciones renales, ¿no? Que ya empiezan por sobrepeso y obesidad, que antes tal vez uno no las buscaba, pero ahora, si viene un niño con sobrepeso o obesidad, ya las tiene, ¿no? La mayoría de los casos. Se lo está viendo con mucha frecuencia, cada vez con más frecuencia. Por eso es tan importante que la población, los médicos, sepan de que existen estas especialidades destinadas al cuidado de la población más pequeña, ¿no? De nuestros hijos. Y decía la doctora, la hipertensión en los niños cada vez más frecuente, asociado al sobrepeso. Doctor López, usted es experto en nefrología, y seguramente que usted está viendo cada vez más casos de hipertensión en gente joven, en niños, ¿no? ¿Cómo
¿Cómo ve esta ola de pacientes que están presentándose con estos casos? Bueno, comentarles evidentemente que la hipertensión arterial, ese mal silencioso tanto en adultos como en pediatría, es muy importante. Y nosotros tenemos lamentablemente el alto riesgo de pacientes prematuros que llevan a una proteinuria a la larga asociada a esa hipertensión arterial. Eso es pérdida de proteínas en la orina. Sí, de esa manera consideraba que dentro de las consultas importantes en nefrología pediátrica, que es la infección urinaria, la hematuria, la litiasis, ahora los pediatras y subespecialistas neonatólogos están enviando para un control renal. Eso quiere decir que se están dando cuenta que el prematuro, que el neonato, que ese niño que tiene esos antecedentes previos, no solamente es el corazón, no solamente es el sistema nervioso central, no solamente es retinopatía del prematuro, sino también tienen que velar porque ese riñón llegue hasta sus 100 años. Exacto. Entonces, de esa manera estamos identificando a través de la proteinuria, esa proteína que se elimina en la orina, en algunos índices que son predictores de lesión renal a la larga, y podríamos nosotros enlentecer ese proceso inflamatorio a través de algunos medicamentos, pero sí también vamos a prevenir la hipertensión arterial asociada de origen renal. Exacto. Y qué importante tomar eso en cuenta, ¿no? Un paciente prematuro que luego empieza a desarrollar sobrepeso. Ese niño no hace actividad física. Ese niño empieza a tener resistencia a la insulina. Ese niño luego tiene hígado graso. Y ese niño no va a un control nefrológico. Ese niño potencialmente puede estar potenciado con todos esos factores de riesgo, luego desarrollando una enfermedad en los riñones que no está siendo tratada debidamente. Es por eso la importancia de fusionarse entre especialidades, ¿no? Y trabajar en conjunto, y sobre todo ver de que cuántas personas prematuras habremos nacido en este set. Yo no lo sé, yo no fui, no sé si ustedes o alguno de ustedes fue, pero es importante que la población sepa de que toda persona que fue prematura, que es niño y que está teniendo algunos de estas señales tempranas, pueda ser visto por un subespecialista, por un experto en endocrinología, en nefrología, para empezar a prevenir. No estamos tratando, ¿no? A prevenir todo lo que pudiera venirse luego. Y saber detectar, ¿no? Crear una cultura donde los padres no lleguen solo a los hijos por una enfermedad, sino hacer un control, cómo está creciendo, no sé si cuántos pediatras toman la presión arterial en sus consultorios. La verdad no lo sé, y cada niño, dependiendo de la edad, tiene también, por ejemplo, su manguito específico. Exacto. No es uno estándar para todo. Y al mismo tiempo, todo lo que es en pediatría, dependiendo de la edad, no es lo mismo tener 7 años y 6 meses que tener 7 años y 2 meses. Ese niño tiene una variabilidad de talla, de acuerdo a esa talla también la presión arterial, por ejemplo, tiene que ser de cierta forma. Entonces, todos los pediatras, todos los médicos de atención primaria tienen que saber diagnosticar, ¿no? Detectar a tiempo para poder trabajar, derivar ese paciente en el momento oportuno con el especialista. Exacto. Doctor López, a usted, de acuerdo a lo que está viendo en el tema del sobrepeso, yo me enfoco mucho en el tema del sobrepeso y la obesidad, porque es algo que lo estamos palpando, ¿no? ¿Quién no tiene un niño con sobrepeso en casa, ¿no? Y es algo que, como dice la doctora, hay que ser muy fino a la hora de detectarlo, empezar a tratarlo y sobre todo empezar a promover los buenos hábitos. Usted decía, nosotros estamos para prevenir, ¿no? Por ejemplo, a usted le llega un niño con sobrepeso a su consultorio. No es solamente ver que no tenga nada renal, sino usted hablaba de una integralidad. Bien, es muy buena tu pregunta y tiene muchas alternativas en un algoritmo de encaje a un paciente con sobrepeso. Pero todo está desde la casa, ¿no es cierto? Desde la casa. Que en la casa lo ven gordito y dicen, no, pero va a crecer y va a compensar ese sobrepeso. Ese es un concepto errado, y el tiempo que estuvo con sobrepeso va a generar la posibilidad de algún riesgo metabólico. Está gordito y sano. Claro, en mi subespecialidad no tanto vienen con sobrepeso. Entonces yo habitualmente ya voy detectando alguna consecuencia de ese sobrepeso. Y sí, en la parte pediátrica hacemos énfasis en ese peso adecuado para la talla, considerando también la edad del paciente, pero como que a veces se
se nos pasa como pediatra también. Entonces deberíamos estar atentos a detectar ese pequeño sobrepeso y a través de qué es índice de masa corporal, solamente percentilos, es con mucho detalle. Por eso el énfasis en que el padre se acostumbra a llevar al niño cuando esté sano y cuando esté enfermo. Entonces cuando esté sano, una vez al año, 2 veces al año, no necesita más después de los 2 años. Entonces nosotros estamos, es increíble, un paciente que se interna, le damos el alta, tiene vida normal, le decimos, ya, entonces ya puede comer hamburguesa, milanesa, pollo. Es decir, esa es la pregunta de nuestros padres ahora. Nosotros somos padres también, pero tenemos que considerar que el daño no va a ser para nosotros, va a ser para ellos. 4 años, 6 años, niños con Helicobacter pylori con clínica. Increíble. Las enfermedades que tú decías antes propias del adulto, ahora en los niños, mal uso de antibióticos, Clostridium difficile. O sea, le estamos quitando 50 años a los enanos. Exacto. Para eso los hemos traído. No. Y algo interesante, ahí la doctora nos decía hace un momento, no siempre es el momento para hacer un control de niño sano, ¿no? Porque muchas veces, como ya estamos enfermos, de paso hagamos un chequeo, no es el momento para hacer un chequeo. Gracias. Porque obviamente todo un tema inflamatorio, todo un tema infeccioso no puede estudiarse de la manera adecuada juntamente con algo metabólico, como un control, como un chequeo, ¿no? Entonces, las pautas específicas, doctora, yo por ejemplo traigo a mi niño con una bronquitis, no traigo a mi niño con un cuadro infeccioso respiratorio. ¿Es el momento para hacer un control endocrinológico o nefrológico? ¿O de niño sano? ¿O de niño sano? No, para nada. Hay momentos, porque en ese momento el niño probablemente va a estar desde antibióticos hasta corticoides, tal vez inhalados, tal vez por vía oral, que van a alterar el laboratorio. O sea, no va a ser incluso un niño con fiebre puede tener esto de la proteinuria, la eliminación de proteínas por orina. Entonces no es el momento de verlo. Incluso los papás, entre toda la información de que cómo está, que tienen que controlar, ¿no? Tampoco se van a estar acordando, y le falta la vacuna D, ¿no? Entonces, ver vacunas también. ¿Cuántos chicos? Yo la mayoría de los pacientes vienen ya en la pubertad por cosas que tal vez se deberían haber visto antes, pero viendo también fuera de la parte endocrinológica, lo que es la parte pediátrica, a ver vacunas como están, incompletísimas. No, hay como cosas básicas, digamos, ¿no? De salud, del control del niño sano que no la tienen. Exacto. Yo no sé cómo están las vacunas en nuestros niños, por ejemplo. Y a partir de los 2 años diría que menos del 50% están o sea, siguen poniéndose las vacunas que corresponden. Qué importante tocar estos temas, porque eso muestra de que hay mucho por hacer, ¿no? La visión de la clínica siempre es, hay algo para hacer, hagámoslo. O sea, muchas veces nos quejamos de lo que no está hecho, pero ¿cuál es el plan? Entonces nosotros como médicos, como equipo, siempre estamos viendo cuál es el plan. Entonces ahí hay una gran oportunidad de reforzar todo el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Y promover charlas específicas sobre lo que es una vacunación eficiente en un niño, ¿no? Y obviamente luego ese niño pasará el umbral, será adulto, será ya un adolescente, y ya la parte clínica, medicina interna tendrá que trabajar de manera conjunta. Por eso es que es tan importante esta reunión. Por ejemplo, recientemente vi un paciente que lo veía y lo seguía el doctor Oropesa, ¿no? Ya el niño tiene 15 años, 15. Ya pasó conmigo, ¿no? Entonces, ayer justamente lo vi, muy bien tratado por si acaso, ¿no? El doctor es detallista en todos en todas las intervenciones. Entonces vamos a conversarlo luego, y la doctora de la misma manera, porque la endocrinología pediátrica tiene un paso hacia la endocrinología de adultos. Entonces hay todo un tema de coordinación, de conversación, de discusión de temas que hoy por hoy en la clínica se están empezando a promover cada vez más, ¿no? Algo para preguntarle ahí, doctor. En adultos, la pérdida de proteínas en orina asociado a la obesidad es una realidad, ¿no? Se llama la proteinuria en pacientes obesos. ¿Eso también se está viendo en niños? Sí, yo los mando a nefrología. Por sí, tal cual. ¿No?
Es decir, la proteinuria es un marcador de que ese riñón no está bien. Exacto. Es decir, la proteinuria la tenemos que controlar y tener en valores óptimos. Es como que la proteinuria gota a gota va a lastimar a la piedra, va a ser una lesión. Entonces no, es bueno detectar la proteinuria, pero nadie la solicita. Y no solamente tiene que estar pintada en la tirita reactiva de orina, ¿no? Sino tiene que tener un valor que es importante que lo evaluamos con la doctora. Pero sí hay que buscarlo. Si uno no busca, no va a encontrar nada. No lo encuentra. Y sobre todo información tan valiosa que hay cuando uno mira a detalle un examen de orina tan simple y tan sencillo. Claro. ¿No? En un examen de orina, ¿no?, de un paciente, nosotros pudiéramos definir en este momento si el paciente lo tiene que ver inicialmente el nefrólogo o tuviera que verlo eventualmente la doctora. Claro, porque ¿no? ¿Cuántas veces examen de orina con glucosuria, que es la eliminación de azúcar por orina, que no debería darse a no ser que ese paciente esté diabético? Y es ahí a partir del diagnóstico, ¿no? O proteínas en orina, o calcio en orina también. Tantos niños con cálculos renales. Y viendo los antecedentes, también es bueno que si los papás tienen antecedentes, pensar que los niños también puedan tener alguna alteración metabólica de ese tipo, ¿no? ¿Cuántos papás con cálculos renales y niños también que están con hipercalciuria, con todas estas alteraciones, por ejemplo, en el aspecto renal? Y toda la orientación que pudiera venir desde su especialidad, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista, ¿no?, del consumo adecuado de líquidos y el estudio metabólico, sobre todo, que se debería de hacer en estos casos. Entonces, fíjense cómo de una conversación tan sencilla, nosotros estamos sacando tan buenas recomendaciones hacia la población y hacia los médicos también, ¿no? Sí. Para que siempre se piense, o sea, los antecedentes, es tan importante preguntar antecedentes familiares, ¿no? A veces lo vemos al niño y lo vemos al niño como un ser único, ¿no? Perfecto, claro. y está llegando por esto. ¿Y el padre qué tiene? ¿Y la madre qué tiene? ¿Y qué tiene el abuelo? ¿No? ¿Cuánto miden los padres? ¿Cuánto tuvieron la pubertad los padres? Es importantísimo también. Entonces son datos que muchas veces se pueden hasta pasar por alto en una consulta, ¿no? A veces el tiempo de la consulta no es tan amplio y son datos que en la subespecialidad se toman muy en cuenta para tomar las intervenciones adecuadas en el momento adecuado, ¿no? Doctor. Perdón que te corte algo que se me vino a la mente y es importante. Yo he seguido pacientes con baja talla que inicialmente el pediatra los envía al endocrinólogo en la ciudad de Sucre. No había endocrinólogo infantil. Hago referencia porque no es lo mismo un subespecialista para niños como para adultos. Puede tener muchísimo conocimiento una endocrinóloga de adultos sobre niños, pero no es igual. Este médico top, bárbaro, era una baja talla secundaria a una acidosis tubular renal. Tenía un pH en orina siempre 8. Hacerle una gasometría, vele un bicarbonato en sangre, bicarbonato de 16, una acidosis tubular renal que él no ve con frecuencia como endocrinólogo de adultos, pero después evidentemente la endocrinóloga pediatra lo evaluó. Entonces no es lo mismo, hay instituciones que trabajan con especialistas de adultos viendo niños. No es lo mismo. Entonces no es como a mí me digan, doctor, ¿usted puede tratarme una enfermedad renal de adultos? No, hasta los 14, 16 y no va más. Exacto. ¿Sí? No, el enfoque es distinto, como decía la doctora, no es lo mismo 7 años y 2 meses y 7 años y 6 meses. O sea, totalmente distinto. Y han sido muy enfáticos diciendo esto sí, esto no, ¿no? Las recomendaciones específicas de qué hacer, de qué no hacer. Las infecciones urinarias, muy frecuentes, ¿no? Debe ser el pan de cada día de su consulta, ¿no? Y sí, perdón que te corte, y hay algo malo, ¿no? Que antes gérmenes súper sensibles, ahora no tienen sensibilidad a antibióticos vía oral. Es decir, la Escherichia coli, que respondía a todo, ahora todas son noble, es decir, no son nobles, ¿me entiendes? Son ble. Es un término que significa multiresistencia, ¿no? Son gérmenes que se han vuelto multiresistentes y uno no los puede erradicar. Entonces terminan siendo potencialmente cuadros que pueden agravarse con pielonefritis aguda. Sí. Pielonefritis aguda igual a cicatriz renal igual a hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. No es chiste la infección urinaria. Así es. Pareciera ser algo muy banal, pareciera ser algo muy sencillo, pero trae consecuencias, ¿no?
qué decir, ni qué decir las infecciones urinarias recurrentes, que van, que vienen, que van, que vienen, y el padre se acostumbra, como ya fue una vez al médico, Sí, la le misma compraron receta. X antibióticos, entonces toda van la y le vida, compran lo claro, mismo, toda la el vida. niño se siente bien, a los 3 días le suspenden, ya te sentís bien, perfecto, entonces ahí se va Por generando... resfríos, que el 80-90% son virales y están todos tratados con antibióticos, muchos en casa, ¿no? Eso es un tema crítico en la sociedad. Nosotros como clínica tenemos un equipo de control de infecciones, y el equipo de control de infecciones institucional con la infectología institucional trabaja arduamente en todo lo que se llama el uso racional de antimicrobianos o de antibióticos. Entonces es importante, y esta postura debería ser global, no debería ser solamente la clínica Fognini. Sabemos de que en el mundo la multiresistencia está siendo hoy un gran problema, porque no están habiendo antibióticos para erradicar ciertos tipos de bacterias que están produciendo enfermedades mortales en el mundo, ¿no? Lo que decía el doctor, catastrófico, ver una niña de 7 años con una infección urinaria por un germen multiresistente, bárbaro. Eso es realmente espantoso. Entonces, la prevención es tan importante. El no usar antibióticos, dice la doctora, perfecto, no usarlo en cuadros virales, ¿no? La famosa, ahí quiero ver qué opinan ustedes, porque hay medicamentos que atañan y que están perjudicando a sus especialidades. La famosa inyección del resfrío. ¿Qué tiene la infección del resfrío? Corticoide y un antiinflamatorio inyectado. Eso lo vemos nosotros en adultos y realmente no existe ninguna guía en el mundo. Te lo piden los padres. Te lo piden los padres. Quiero que le inyecte algo para que esté bien. ¿Qué opinan de eso? Empecemos con la doctora. Que no, que todo resfrío, o sea, todo cuadro infeccioso tiene su ciclo, tiene su curso, y que yo le ponga algo endovenoso o intramuscular no va a hacer que este proceso vaya más rápido, ¿no? A no ser que sea un antibiótico y lo necesite, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí en 24, 48 horas tenemos que se detecte una bacteria. Se la ¿no? sospeche, pero se la mayoría busque. de los casos no, menos en pediatría. ¿No? Imagínense un niño con sobrepeso, con una resistencia a la insulina y que le pongan un corticoide. Tengo un montón que gracias a todas esas alteraciones que ya tienen de base empiezan con el azúcar más alta, con hiperglucemia, ¿no? Porque esos chicos ya tienen una alteración. O un niño que está con una hipertensión en el borde, le ponen un corticoide o le ponen un antiinflamatorio. Claro. Igual. Una presión. Pero inclusive son pacientes monorrenos que nunca se enteraron, que tienen un solo riñón, sí, ibuprofeno por 4 días después de una inyección con diclofenac, penicilina, alguna cosa así. Y por las dudas una micacina más le pusieron en otro lugar. Así que es de mucho cuidado. Es realmente de mucho cuidado. Es por eso la comunicación tan importante entre las especialidades, ¿no? Y en todo, ¿no? En general, lo difícil para mí es explicar y decidir cuándo no tratar a una paciente, cuándo tratarlo, o sea, cuándo no dar medicamentos. Por ejemplo, en el aspecto de la talla, por ejemplo, muchos llegan pidiendo una hormona de crecimiento, por ejemplo, que son inyecciones que se colocan subcutáneas todos los días, que los niños que no tienen un déficit de hormona de crecimiento no van a funcionar, y las indican hasta en los gimnasios, hasta en las farmacias. Entonces, lo más fácil para mí, que yo sé supervisar cómo tratar, cómo usar la hormona de crecimiento, cómo ir monitorizándola, que obviamente en otra persona que no es profesional no lo va a hacer. Lo difícil es cuando no tratar a ese paciente, ¿no? Que es la mayoría de los casos, o cuando no detener esa pubertad. Lo fácil es dar el tratamiento, yo ya sé cómo va a ser el efecto, cómo va a seguir todo, pero lo difícil es cuándo no y cuándo, y hacerles, o sea, que los papás entiendan todo esto. Exacto. Dijo algo que me causa y me vino a la mente ese temor, ¿no? El uso indiscriminado de hormonas, ¿no? Esa hormona de crecimiento en los gimnasios se está dando con mucha frecuencia. Los niños están yendo a los gimnasios con frecuencia, ¿no? Sí, y la solicitan. Y la solicitan. O creatina, por ejemplo, ¿no? Creatina. O proteínas, cuando el exceso de proteínas también, de creatina y todo eso puede producir daño renal también, entonces es muy frecuente en adolescentes. Es realmente muy beneficioso el que nos hayamos podido reunir, ¿no? Nos quedó un poco corta, creo, la conversación, pero hemos podido sacar
recomendaciones específicas hacia la población desde el punto de vista de la nefrología pediátrica y la endocrinología pediátrica, ¿no? Entonces, queremos cerrar la conversación y queremos un mensaje final de cada uno de ustedes hacia la población, hacia las personas que nos van a escuchar, ¿no? Una invitación a que no vengan solamente cuando estén enfermos, ¿no? Sino que la prevención es clave en todo lo que venimos desarrollando como clínica y como consultorios de clínica femenina. Doctora, primero las damas nuevamente. Bueno, sí es muy importante hacer este tipo de... Yo agradezco una vez más por la oportunidad para que toda la población esté atenta, ¿no? De la salud de sus niños, de llevarlos siempre a un control rutinario para detectar cosas que más adelante puedan generar alguna complicación, desde el crecimiento, desde el estado de las vacunas, desde la pubertad, todo en general, ¿no? Exacto, el sobrepeso, los antecedentes familiares de diabetes, ¿no? Y de tantas otras enfermedades que pueden influir, ¿no? ¿Problemas tiroideos en los niños ve con mucha frecuencia? Sí, es bastante frecuente. Desde ya, ya está instaurado lo que es el programa de pesquisa neonatal en todo Bolivia, en Santa Cruz y por supuesto también acá en la clínica. Desde el nacimiento es algo que se pesquisa, ¿no? que se busca en los niños, porque tratados, en el caso del hipotiroidismo congénito, si uno lo trata dentro del primer mes, eso no tiene consecuencias a largo plazo. Y si hay antecedentes familiares, ¿no? Porque hay varios tipos de alteraciones de la tiroides, tanto en déficit como en exceso, ¿no? Hipo o hipertiroidismo, sobre todo si hay antecedentes familiares, de tipo que la mayoría son de tipo, que pueden ser de tipo autoinmune, entonces hay alguna predisposición genética y que pueden aparecer en etapas de estrés de esos niños, como son cuando empiezan con la pubertad, por ejemplo. Exacto. O un niño que está yendo con baja talla, ¿no? O sea, son cosas que se tienen que buscar y que sí son frecuentes. Perfecto. Doctora Oropesa. Bueno, muy bien. Entonces, un resumen general de lo que hemos hablado ahora. Consideramos importante la consulta en el momento que el niño esté sano. Queremos decir a la población, en el caso de la subespecialidad de nefrología pediátrica, que el órgano del riñón es tan noble, transforma la sangre en orina, es un filtro tan importante que nos elimina todos los desechos y se encarga del manejo de nuestro medio interno. Entonces, detectaremos tempranamente patologías en el riñón, es decir, factores de riesgo. Basta que el niño no haya nacido antes de las 37 semanas, es un factor de riesgo. Basta que el paciente se haya deshidratado alguna vez y no haya orinado 6 horas. Que el paciente se siente a jugar, ideal sería con un carrito, no con su celular. Entonces, si mantiene la orina mucho tiempo, esa represión de la orina también puede producir riesgo de infecciones urinarias. Si las orinas son oscuras, si el niño aún no contiene esfínteres, hay muchas situaciones que uno puede, claro, si se sigue orinando después de una edad, evidentemente hay un porcentaje de pediatría que puede llegar hasta los 12 y 14 años si se orina, pero me voy que no es lo común. Exacto. Entonces puedo detectar uropatías a través de trastornos en la micción. Es tan amplio. Cualquier alteración en el examen de orina debería visitar. Claro, exactamente. En el hábito de orinar, si hay alguna, uno tiene varios hijos o el primo, entonces hay algo que no es habitual, entonces consultar es mejor prevenir que lamentar. Una consulta está cubierta fácilmente en relación a tener que llegar a una diálisis. La diálisis realmente, tanto nosotros en endocrinología vemos la parte de diabetes, como a tan temprana edad pueden llegar los pacientes a requerir reemplazo renal. Es carísimo. Peor, el trasplante va a abaratar costos, pero no es una calidad de vida igual. Entonces evitaremos, hagamos una buena prevención. Y nadie dice que es una consulta mensual, por ahí es una sola vez, cada 2, cada 3 años, pero detectaremos factores de riesgo para enfermedad renal. Gracias, doctora Badani, doctor Oropesa. Gracias por la invitación. Un placer conversar con ustedes en este Conversar Médico, un podcast médico, el primer podcast médico de Santa Cruz. Sé que esto va a ser muy beneficioso para la población, va a ser muy beneficioso para los niños, ¿no? Y que podamos nosotros llegar y cubrir esas expectativas y sobre todo realizar esa prevención
que se está necesitando en este mundo que está tan desordenado en todo sentido. El tema alimenticio, el tema de la actividad física es algo que no se está recomendando de la manera adecuada. Se lo dice, pero no se lo está recomendando de la manera adecuada, y es algo que puede tener serias consecuencias en la vida adulta. Agradecerles nuevamente y estaremos luego en otras sesiones conversando de temas importantes e interesantes. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación.